nuevamente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, me pidió Víctor que comentara un poco sobre la situación del Cauca con algunas consideraciones breves sobre el contexto nacional y para introducir esta conversación, este diálogo. Entonces, pues yo voy a anunciar algunas tesis o algunas ideas que han sido bastante comentadas en reuniones, incluso con varios de los que están acá presentes. Yo sé que estos son temas que no son novedosos, pero simplemente dos puntos iniciales, uno sobre el contexto más general y luego sobre el Cauca. En lo que tiene que ver con el Cauca, con la parte general, pues a ver, uno, pues sabemos que estamos hablando de un panorama general de una pandemia y sus medidas de cuarentena que han producido una ruptura, una recesión de la economía global. Es una situación realmente novedosa, sin antecedentes de una parálisis por pandemia de todo el planeta, porque pues no se puede comparar con situaciones de guerra o con la recesión de inicios del siglo pasado. Es algo sin antecedentes y que tiene repercusiones hacia adelante. Actualmente ya se pronostican decrecimientos entre el 5 y el 20% del Producto Interno Bruto de los países. Y de hecho hay una recesión, estamos en una gran recesión que tiene consecuencias actuales, por supuesto, pero que el desmonte, la pospandemia, la recomposición de las economías va a ser un proceso no de meses, sino de años. Y se estima que las tensiones, las pugnas por el reacomodo en la pospandemia se van a prolongar a mínimo hasta finales de 2022, pero con consecuencias hacia adelante. Porque pues, se ha observado todo, se hace en nacionalismo, la guerra económica entre potencias, especialmente entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, la Unión Europea, digo, ¿no? Y con gran proteccionismo y apuestas hacia ese nuevo orden, ¿no? Crisis del sistema multilateral, de la misma Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, y pugna especialmente por el posicionamiento de Estados Unidos en su pérdida de hegemonía, y ahí con una iniciativa bastante beligerante de Trump en perspectiva de las elecciones de fin de año, de noviembre, y del el juego que quiere hacer político y geopolítico alrededor de la pandemia, incluso en relación a Latinoamérica y al continente. Ya vemos cómo ha lanzado su ofensiva con la llamada guerra de drogas, con el control del Pacífico, de la zona del Caribe, la búsqueda de acentuar el bloqueo a Venezuela, pero también a Cuba, y toda esta política que la pone en función de los intereses internos, pero también de asuntos muy de fondo del reordenamiento mundial que está ocurriendo y lo que se está jugando hacia adelante. En Colombia vemos que la emergencia sanitaria, podríamos decir que ha tenido un efecto leve en cuanto a vidas y en cuanto a contagio, pero consecuencias catastróficas en la vida económica y sociopolítica. Yo no sé, no vi cómo van las cuentas de muertes, pero de todas maneras es una proporción. Colombia está ubicado en la lista muy por debajo, incluso de México, en las tasas de fatales de muertes por 100.000 habitantes y en contagios confirmados. Ahora, todas esas curvas y de aplanamiento y demás están muy contaminadas porque pues no hay test, de modo que el universo de contaminación es desconocido, pero sí hay unos indicadores en cuanto a la evolución de mortalidad, de atención hospitalaria, de ocupación de unidades de cuidados intensivos, pero todo eso indica que desde el punto de vista sanitario están las condiciones para que se evite que suceda algo como en Guayaquil o como Estados Unidos o otros países donde esto ha tenido realmente desarrollos trágicos. Pero
las consecuencias económicas son terribles y además se han destapado muchas realidades que han sido planteadas con fuerza desde los sectores sociales y de opositores independientes. Entre ellas, la primera de todas, la crisis de todo el sistema de salud. El sistema de la Ley 100 está paralizado. La CPS y toda su estructura ha caído a una parálisis, está subutilizado. Ellos dicen que es que están preservando camas y infraestructura para la atención de la emergencia del coronavirus, pero en realidad es la incapacidad absoluta de un sistema montado para el negocio y para atención de la enfermedad y por toda esta privatización. Y lo que se ha puesto en marcha es directamente un sistema paralelo basado en la palanca pues, del Estado y de los hospitales directamente. Entonces, creo que ese es un elemento que lleva a replantear muchísimas cosas sobre hacia adelante las pugnas, pero la crisis para el personal sanitario. Ahora, un punto muy importante, creo que hay que subrayar, es que el estado de excepción se ha acompañado de hecho de una dictadura especial. Estamos en un momento muy singular donde legitimando con la emergencia sanitaria pues se ha impuesto un régimen totalitario. El eje del poder está en el Ejecutivo, que trabaja articulado con las Fuerzas Armadas, en ese sistema de estado de sitio, de restricción extrema de libertades y de utilización de la emergencia sanitaria para el posicionamiento y la recuperación de capacidades de control político y de poder por parte de la coalición de gobierno. Han sacado ya cerca de 80, sí, como 80 decretos, pero no todos de emergencia, incluso los más importantes decretos que tienen consecuencias económicas y que tienen implicaciones en la banca, en muchos ámbitos, no han sido decretos basados en la emergencia, sino que es un poder discrecional que utilizan, además a sabiendas de que con la cobertura de la emergencia, estos decretos no tienen un término y los controles son débiles y que la posibilidad de desmontar toda la institucionalidad que están edificando es una posibilidad que está dependiendo del juego político general, de las próximas elecciones, de las demandas en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado. Entonces están jugando a hacer una transformación institucional muy profunda en muchos órdenes, incluido lo que tiene que ver con derechos importantes, el derecho a la consulta para los pueblos está en la agenda inmediata y bueno, y así frente a los derechos laborales y muchos otros aspectos. Y todo esto en medio de una situación de cero control político y constitucional. Eso que sucedió en la Cámara de Representantes ayer, creo, es algo inaudito, que el presidente de la Cámara, que es del Cambio Radical, en coalición con sus aliados de gobierno, imponen por mayoría que los congresistas no pueden ir al Congreso. Y además están legislando absolutamente cambiando las reglas del juego. Es decir, eso es un circo lo que han impuesto, donde no hay posibilidad de deliberación real. Entonces tenemos una situación de autoritarismo exacerbado que quiere imponerse hacia adelante, además porque como este país entró al periodo de la pandemia en condiciones de polarización y de movilización social, de inminencia de unos paros nacionales, de una situación de protesta frente a las políticas neoliberales y de condena a la incapacidad del Estado para el desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo y los nuevos paramilitares, es decir, de toda esta situación de asesinatos. Y entonces, pues pretenderá el gobierno manejar la situación para que graduar el miedo con la pandemia para hacer control político y social. Entonces tenemos una situación de recesión
una crisis que golpea a los sectores más pobres, a los pequeños productores, comerciantes. Hay un desempleo y parálisis de ingresos para el 50% de la población, porque si teníamos, por un lado, el desempleo abierto, pues es que ni siquiera se puede hablar de desempleo, porque el desempleo lo mide el DANE en una relación de oferta y demanda, es decir, cuánta gente está solicitando empleo comparado con la gente, ¿no?, que lo consigue, o la gente que no consigue, la proporción que no lo consigue, y resulta que ahora tenemos que el desempleo disfrazado en la llamada informalidad, en el rebusque, pues tiene a la mitad de la población colombiana en este momento sin ingresos efectivos y viviendo de subsidios precarios, una parte de esos, en una política, además, una situación de subsidios que por la capacidad del Estado y demás, se puede decir que no es sostenible después del tercer mes. Es decir, finalizado mayo y entrado junio, las dimensiones de la crisis social van a ser inmensas. De allí que vamos a tener este juego de autoritarismo, de pretensión del gobierno de mantener y prolongar las condiciones de excepcionalidad, de restricción de libertades y de ejercicio de un poder entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Ahora, en el Cauca, nosotros podríamos ver que, digamos, todas las tendencias nacionales que pues se ven agudizadas en la situación en el Cauca y se agudizan por las condiciones particulares de violencia. Pues en todo proceso pues hay antecedentes acumulados, continuidades y discontinuidades. Y desde esas continuidades, pero también con las nuevas condiciones, nosotros hemos visto varios fenómenos. Diría uno, creo que hay una disputa múltiple por el control territorial. Con el tema de la pandemia, el gobierno dice para todo el mundo para la casa, se paraliza todo, pero allí al control de territorio ocurren cosas muy importantes que yo creo que hay que registrar y que son propias de las dinámicas sociales y políticas del departamento del Cauca. Primer elemento es que lo más dinámico en el control territorial en un primer momento ha sido el control comunitario popular. Eso es muy importante, yo creo que es algo muy singular en el departamento del Cauca, pero que se presentan elementos de esto en todo el país. Pero en el Cauca tenemos, miren ustedes, datos en el documento del plan de contingencia, que Henry conoce muy bien, y bueno, y todos, José Domingo y todos los que lo elaboraron y que están aquí. Si no recuerdo mal, se habla de 387 puntos de control por parte de 9.000 guardias indígenas agrupadas en el CRIC. Y yo estimo, por lo que uno ha visto, que otras guardias étnicas y campesinas, digamos los MISAC, pero también los AFRO, las juntas de acción comunal, las propias guardias campesinas en expresiones más pequeñas, podríamos decir que tienen una cantidad pues no tan grande, pero que de conjunto nosotros podríamos hablar de más de 600, o entre 500 y 600 puntos de control popular efectivo donde la gente está vigilando el territorio, asumiendo la responsabilidad por la autoprotección, y esos son cerca de 15.000 guardias ejerciendo un control territorial, planteando sus propios planes de contingencia y sus autocuidado. Esto, por supuesto, ese control comunitario popular ha chocado con otras dinámicas, particularmente con las pretensiones de los grupos armados residuales, con los narcos y paramilitares, ¿no? Y en algunas zonas también con el control ejercido por el ELN. Eso yo creo que es bien singular. Hemos visto cómo en algunas partes han pretendido estos grupos decir que su capacidad de control territorial han tratado de mostrar y ejercerlo, lo necesitan para sus intereses de negocios y sus intereses de control estratégico, ¿no? Que ellos tienen una capacidad por encima del Estado y por encima del control comunitario. Y entonces han intentado, y en algunas partes a punta de bala,
han dispuesto confinamientos extraordinarios, bueno, toda una situación de terror en varios de los municipios que pues no me detengo, pero que allí hay todo un fenómeno muy singular pues que se da pues por supuesto localizado especialmente en algunos municipios del norte del Cauca, en la zona del Tambo Argelia, en esta ruta pues hacia el Micay y por el sector del macizo Mercaderes y Almaguer. son donde se han presentado más estas tensiones, esta presencia, esta intención de control territorial y el otro elemento que yo creo que hay que situar aquí importante es la manera como se ha dispuesto la fuerza pública en el territorio. Eso yo creo que pues, tendríamos que mirarlo ahorita, la presencia y el tipo de presencia que está haciendo el ejército, la policía en el territorio. Ahora, si nosotros vemos un poco el tema de la dinámica de violencia, de asesinatos y demás, pues efectivamente el panorama a nivel nacional y en el Cauca se había desacelerado en enero y febrero desde el punto de vista del número de asesinatos y de expresiones de violencia y agresión contra las comunidades. No, se mantenía el número de víctimas de excombatientes de las FARC, más o menos las mismas cifras del año pasado, pero aquí venía presentándose un cierto descenso. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que después del mes de marzo y en medio de la pandemia, se aceleran todas estas tensiones y se aceleran los asesinatos. Y se habla, hay que actualizarlo con lo de Mercaderes y Argelia, pero son 19 asesinatos de líderes sociales los que tenemos registrados. La mayor parte de ellos pues están en el Tambo, Toribío, Buenos Aires, bueno, lo de Mercaderes, por supuesto, donde se han presentado las situaciones en Caloto y también recientemente en Totoro y Almaguer. Pero el fenómeno en medio de la pandemia, de conjunto tenemos, veníamos con un 61% de víctimas indígenas, 31% de campesinos, 8% de afros, y dentro de la cuarentena, las situaciones de asesinatos mayores se han dado con campesinos, sobre todo en las zonas del Tambo y de Mercaderes y incluso Piamonte, ¿no? Y eso, pues eso es significativo de cómo es que han estado, qué es lo que ha estado en juego y en dónde es que se han presentado las mayores tensiones. Ahí nosotros vemos que en estos núcleos, en el norte del Cauca, pues efectivamente la disputa por el control territorial, ¿no? En esa disputa ha tenido un papel en buscar imponer sus reglas del juego. La Defensoría del Pueblo sacó una alerta antier y tiene una serie de observaciones, incluso tiene unos datos muy precisos sobre el Cauca. Ellos sostienen que por lo menos la mitad de lo que ellos tienen registrado obedece a órdenes violentas de control, de imposición del control y asesinatos por desconocimiento de sus órdenes. Eso es lo que dice la Defensoría y dándonos los datos. La Acción Comunal, la Confederación de Acción Comunal también sacó un balance y asocia muchos de estos asesinatos a los intereses de control y la persecución a los líderes en medio de la situación porque no obedecen las órdenes, las imposiciones y entonces les cobran el liderazgo y las resistencias a su control desde tiempo atrás, pero con el pretexto de la pandemia y teniéndolos ubicados pues inmovilizados y ubicados en sus casas. Pero eso estos grupos pues de llamados disidentes y que pues yo digo que son residuales, no ve que estos grupos están dirigidos por personas que no están. Se hizo un cotejo que lo hizo la Misión de Naciones Unidas
entre por ejemplo, algunos de los jefes y de los que murieron, por ejemplo, en Argelia, cuando el ejército habló de ocho bajas y que no se sabe muy bien cómo fue esa cosa. Ninguno de ellos estaba en la lista de reincorporados de las FARC. Podríamos decir que en estos grupos más del 90%, y yo creo que se puede incluso decir que más, no pertenecieron a las estructuras de las FARC y muy poquitos, excepcionalmente, están reincidentes. Es decir, que hablar de que son disidentes del proceso de paz o disidentes de las FARC en su proceso de reincorporación no está claro. Son grupos residuales que reclutaron en áreas de influencia, gente que quedó al margen, que conocía de los mecanismos de las economías ilegales que sustentaban la acción armada de las FARC, que ocuparon esos espacios y que tenían un conocimiento elemental, miliciano del manejo de armas. La edad promedio de los reclutas, si uno ve los videos y otras informaciones de capturas y demás, está alrededor de los 20 años, incluso hay gente mucho menor, ¿no? Entonces, no se trata de grupos políticos, se trata de grupos que tienen una lógica más que todo delincuencial, ligada y sustentada por el narcotráfico. Hay unos mucho más ligados al narcotráfico. Dicen que era Jaime Martínez, que está operando desde el sur y tratando de disputar en Argelia y por los lados también del macizo, tiene conexiones muy directas con el narcotráfico y que tiene armamento ya mucho más, dotaciones de armamento mucho más calificados, pero pues, en general son grupos muy metidos en esa lógica delincuencial y buscan controlar, aprovechar las circunstancias y enfrentan a los líderes por el control territorial para poder darle continuidad a sus negocios. En el caso del norte, la marihuana; en el caso del occidente, las rutas de la coca. Y bueno, ahí están estos 3 o 4 grupos que se están disputando ese panorama. Ahora, el gobierno está respondiendo con dos estrategias. Desde el punto de vista militar, la novedad del gobierno fue la conformación a principios de año de lo que llamaron el Comando Específico del Cauca. Lo que ese Comando Específico del Cauca, que eso se articula con la tercera brigada, que cubre Valle, Cauca y Nariño, que tiene 20.000 efectivos en la zona, que están concentrados en una estrategia de persecución, según ellos, a los grupos residuales, al ELN y al narcotráfico. Ese es su orden, tiene una estrategia fundamentalmente antidrogas. Es la calificación o la caracterización del presidente cuando presentó el Comando Específico del Cauca en Popayán en enero, creo, es lucha contra el narcotráfico. El problema, la gran amenaza es el narcotráfico, que está ligado a crimen transnacional, y para eso entonces unificaron bajo el comando del brigadier general Marco Vinicio Mallorca, la Brigada 29, el Comando de Operaciones Apolo y la Fuerza de Respuesta Rápida FUDRA número 4. Esta FUDRA se había prácticamente disuelto después de los acuerdos porque era una fuerza especializada en el combate a las FARC. ¿Tenemos una resonancia? Bueno, y entonces la recompusieron la FUDRA con 2.500 efectivos y es una fuerza con entrenamiento especializado de élite antiguerrilla. Esa es su especialidad. Y la tienen controlando fundamentalmente el tema del narcotráfico. Por eso fue que ahora que se presentaron los hechos en Argelia, la reunión que hicieron del Consejo de Seguridad en Popayán, la primera determinación que hicieron fue reforzar la FUDRA en la zona de Argelia y el Tambo, y lanzaron una nueva ofensiva para reforzar la presencia allí ahora a finales de marzo, y que además que se combinó con las acciones de la Brigada 29
sobre el Naya y sobre esta parte pues sí, sobre la parte del Naya, López de Micay y demás, donde han hablado de grandes incautaciones de cocaína. Ellos hablan de que en lo que va en estos 4 meses del año llevan en el país 142 toneladas métricas de cocaína incautada, que es una barbaridad, pues como 25% más que el año pasado, y que las proporciones son similares en la costa pacífica y en el Cauca, es decir, son parte de sus resultados. Habla la FUDRA de algunas pequeñas incautaciones de marihuana por los lados de Miranda y de Corinto y de Guachené, en la ruta de Guachené, cogieron ahí un cargamento de casi 1 tonelada de marihuana. Son cosas de todas maneras que indican cuál es la orientación. Es una lucha antinarcóticos, antinarcotráfico, pero una lucha muy particular, porque la forma de presencia en las zonas ha sido preparando la erradicación forzada o con brigadas de erradicación forzada como en Argelia. En Argelia llegaron fue con los escuadrones de la policía y los erradicadores forzados y el ejército detrás, y la gente entró en resistencia. Entonces eso no es una estrategia de protección a la población, es una estrategia de atención en la emergencia sanitaria, aunque llevan algunos alimentos en el Pacífico, sobre todo en la costa pacífica, que han ido allá la Armada, sino que es una política que está muy articulada con el compromiso con los Estados Unidos y la flota del Pacífico, que están muy, muy metidos en dar resultados, y pues ahí está la DEA y están todos ellos. La Brigada Liviana de Caballería la pusieron en las vías, en las carreteras. Esa es la encargada, esa Brigada Liviana de Caballería, no sé si todos andan a caballo o si andan en carro, pero es el otro componente. Es decir que la acción de la fuerza pública es un componente que aviva las tensiones, las confrontaciones con estos grupos residuales alrededor de las políticas de antidrogas, pero que las consecuencias son fundamentalmente sobre las comunidades. El otro componente que el gobierno lanzó desde noviembre, anunció el 4 de noviembre, a raíz de los hechos en Suárez, anunció el plan social para el Cauca y nombró a Ceballos. 1.3 billones de pesos de inversión, dijeron que significaba 400.000 millones por encima de los presupuestos de inversión del año pasado, y han estado articulando el llamado plan social para el Cauca. Lo que dijo el mismo presidente es que la mayor parte de ese plan es parte del plan de infraestructura, es decir, que un componente central de eso son de recursos destinados a vías. Y pues ha estado Ceballos haciendo reuniones con muchísimos sectores, pero con el concepto muy parecido a lo de Catatumbo sostenible, es decir, que los recursos fluyen fundamentalmente por lo que jala la economía, y lo que jala la economía, aparte de infraestructura, son las alianzas con las grandes empresas. Entonces los diálogos más importantes los hace con los sectores que considera que son los que tienen capacidad de gerencia, palanca y demás, y de manera absolutamente marginal, sin ningún criterio participativo, concertación, sin conexión con los PEDET, y mucho menos conexión con los planes de sustitución. La política de sustitución está paralizada. La inversión real en los PEDET la convirtieron en simples aprobaciones formales por parte de los municipios para compromisos de inclusión en los planes municipales. Y entonces ahí tenemos la otra estrategia del gobierno. Finalmente, entonces enunció algunos puntos que podrían ayudar a conversar algunas conclusiones. Entonces, uno, pues la importancia de fortalecer el control territorial comunitario y la solidaridad pues desde abajo ante la emergencia de salud y socioeconómica. Creo que en esto es un punto fundamental, fortalecer las guardias, fortalecer a las juntas comunales en el control territorial, la coordinación. Esos son los puntales de resistencia, y hacer una política también urbana frente al control y la solidaridad. Creo que tenemos
Unos meses, estos son como dice la película y el libro, ¿no? Los 10 días que estremecieron el mundo, aquí son los 3 meses que van a estremecer este país. Y en el departamento del Cauca yo creo que existen unas reservas históricas y actuales, una situación actual fundamental de fortaleza de los movimientos sociales, y eso se traduce ahora en solidaridad, en control comunitario, en soberanía alimentaria, en relaciones horizontales entre las organizaciones y en exigibilidad de derechos desde poderes autónomos y capacidades de control de la propia comunidad. Por eso el segundo punto muy importante es acompañar todo el proceso de soberanía alimentaria. Y desde allí, como tercer punto, incidir en las políticas públicas, que yo creo que en esas políticas está lo sanitario. En lo sanitario me parece que es muy importante el plan de contingencia que elaboró el CRIC, su valoración económica. Me parece que hay que hacer un diálogo con las otras comunidades, hacer un diálogo con los afros, con los campesinos, que este modelo de planes de contingencia que sustentan la iniciativa solidaria, yo creo que es muy importante tener estos planes de contingencia, ligarlos al plan post pandemia desde el punto de vista socioeconómico y desde la preparación, desde el punto de vista de la preparación de lo que se viene, porque lo que se viene es una lucha política y social exacerbada, porque vamos a la disputa por la recomposición post pandemia de los nuevos poderes y de los poderes. Entonces allí está, yo creo que es muy importante. El otro punto sería, dentro de esa incidencia, buscar que se pongan sobre la mesa en dónde están los 400.000 millones adicionales de inversión. Creo que eso hay que entrar a hacer un seguimiento, hacer derechos de petición para que se tenga una información transparente. En la página del Alto Comisionado no hay información, Planeación Nacional no informa, y ahora sí que es cierto que en medio de la pandemia pues tienen el pretexto para no informar nada. Yo creo que hay que metérseles al rancho del plan social para el Cauca. Y como quinto punto, por supuesto, incidir en los planes de desarrollo territorial. Yo creo que ese es un espacio que tiene muy pocas implicaciones en verdaderas posibilidades de transformación socioeconómica vía ejecución de los planes de desarrollo, pero que puede tener alguna importancia en la creación de espacios de interlocución, de diálogo entre distintos, de incidencia, y de mirar cómo es que es la gobernabilidad en algunos municipios claves y a nivel departamental. A nivel departamental, pues esa es una incógnita muy grande. Yo creo que hay un sello muy importante y es algo a reivindicar, en el que se trate de un gobierno encabezado por un afro y con gran conexión con esas bases sociales, pero al mismo tiempo pues con todas las complejidades de lo que sabemos de las conexiones políticas y de los métodos del clientelismo y demás en el departamento. Pero yo creo que hay que jugarle por el lado de la importancia de una política étnica del departamento, de relaciones interculturales e interétnicas, y ver cómo eso logra ser una novedad en el departamento. Finalmente, yo hablaría del tema de las alertas comunitarias, de mantener una estructura y una política en relación al tema de las alertas comunitarias. En lo que tiene que ver con el ELN, pues ahí hemos tenido la noticia de este proceso de desmovilización de estos 20 efectivos en el Tambo, y el anuncio de un nuevo decreto para una ruta de sometimiento a la justicia para Gaos, que según me decía el alto comisionado en una conversación que tuve ayer con él, alrededor de una carta crítica que le enviamos desde los comisionados civiles de la Comisión Nacional de Garantías, dice que no, que ellos distinguen entre la política frente al ELN, que es de desmovilización,
de la política frente a los herederos del paramilitarismo y los residuales, que es de sometimiento, y que en ese sentido van a sacar un decreto. Yo veo que allí, en relación al tema del ELN, sí habría que intentar, no solamente el enunciado de políticas generales, de que se necesita la solución negociada y que se necesita que cumplan los protocolos para caso de ruptura de conversaciones. Yo creo que, por un lado, hay que explorar a ver si es posible escenarios de diálogos humanitarios, que de eso ya hemos hablado. Mantener las banderas de la solución negociada, yo creo que eso no se puede declinar. Yo soy muy pesimista, tanto por el lado del gobierno como del ELN, de que se vaya a dar un escenario de negociación a corto plazo en este gobierno. Creo que el ELN no está por sentarse a negociar una dejación de armas a cambio de reformas políticas parciales, y hay muchas circunstancias que indican que eso no va por ahí, y el gobierno pone como condición para sentarse a hablar una declaración de intención de sometimiento. Yo creo que en decencia, aunque no lo digan con todas esas palabras, pero esa es la palabra. Entonces, pues ahí está el decreto ese 601. Ese decreto 601 tiene un lado que dice que distingue entre los diálogos o posibilidades de diálogo y la política de sometimiento, pero en la práctica yo pienso que van a desarrollar una estrategia de desmovilizaciones individuales, de continuar por ahí y de presentar eso como lo que es el cumplimiento de una estrategia de desmantelamiento. Bueno, esos serían algunos puntos, así pues dichos de corrido y sin tomar agua. Bueno, gracias Camilo.